Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y hoy quiero compartir estas historias muy personales, grabadas en mi casa, con todos ustedes. Espero que les gusten. ¿Cómo están? Mi padre murió en diciembre, en la misma ciudad en la que había nacido, Lima. Tenía apenas 71 años, era joven para morir. Tuvo un cáncer fulminante que lo mató en un año. Un cáncer en el estómago. Mi padre comía como un cosaco, como un preso político recién recuperada la libertad. Se sometió a esos horribles tratamientos invasivos, fue en vano. Y recuerdo que se le escapaba la vida y mi madre me decía: tienes que ir a la clínica a despedirte de él. Y yo no sabía si quería ir o si podía ir, si podía hacer acopio de fuerzas para despedirme apropiadamente de él. Yo no vivía en esa ciudad, pero llegaba de visita todos los fines de semana para ver a mis hijas que asistían al colegio en esa ciudad, que vivían con su madre, y para hacer un programa de televisión que había tenido bastante éxito. Un programa que se emitía los domingos y que mi padre acaso veía desde la clínica. Finalmente me dije que no podía ser cobarde, me armé de valor y lo visité. No lo encontré tan mal, aunque él no recibía visitas. Conmigo hizo una excepción. Cuando llegaban sus hermanos o sus amigos, raramente recibía a alguien. No quería que lo vieran menoscabado, disminuido por el cáncer. Hablamos brevemente, mi padre y yo, y él me dijo que había visto una entrevista que yo había hecho el domingo pasado o antepasado en la televisión a una jefa política de la derecha de ese país y que no le había gustado. Y yo sentí su desaprobación, su crítica, como un golpe más, como una bofetada más. Pensé, me tenías que decir que viste la entrevista y que no te gustó. Bueno, pero encajé el golpe con todo el aplomo del que fui capaz, que seguramente no fue mucho aplomo, y lo visité. Y entonces, por un lado mi madre me decía, se está muriendo, le queda poca vida, y por otro lado él me dijo cuando lo visité, el lunes voy a estar de regreso en la casa. Pero el lunes no fue de regreso a su casa. Siguió internado en esa clínica, la clínica americana, que quedaba no muy lejos de la casa de papá. Así que en 2 o 3 ocasiones posteriores, y a pesar de que me había criticado, una vez más me había criticado, y me había dejado un tanto abatido, descorazonado, dudando de si debía visitarlo nuevamente, fui. Y mal que mal, yo sentí que nos habíamos perdonado, mal que mal. Yo le daba un beso en la frente, él me miraba con cierto esforzado cariño. No creo que él estaba muy contento con mi vida, nunca lo estuvo, ni siquiera cuando yo era un niño y no elegía las cosas importantes de mi vida. Simplemente yo era como genéticamente estaba condenado a ser. No creo que estaba muy contento con mi vida, con mis libros, con mis programas, con mis entrevistas, con nada. Yo era su hijo mayor y su hijo fallido, su hijo defectuoso.
el hijo que no pudo ser como él hubiera querido. Además, el año en que papá murió yo tenía un novio. Ese novio, claro, estaba en Buenos Aires, ¿no? Pero todo el mundo se había enterado en Lima que yo tenía un novio, porque además yo no lo escondía. Yo lo contaba con naturalidad, yo viajaba con él. Él publicó un libro que tal vez recreaba nuestra historia de amor, que se vendió mucho en el Perú, editado por Planeta, Mi amado Mr. B. Entonces, la verdad es que a mi papá le costaba trabajo sentirse orgulloso de mí. Y a mí me costaba trabajo ser amoroso con él. Entonces nuestros encuentros eran a veces desencuentros. Como aquella vez que me dijo, vi tu entrevista con la señora tal y no me gustó nada y no debiste preguntarle esto y lo otro. Pero al menos fui 2 o 3 veces, conversamos un ratito. Recuerdo que en nuestra última o penúltima reunión o encuentro, me pidió que fuera a la cafetería y que le trajera una Coca-Cola. Le dije Coca-Cola Light y me miró con cara de, tú sabes que yo no tomo Coca-Cola Light, ¿no? Tráeme la Coca-Cola de verdad. También le llevaba helado de chocolate, en fin. Mi padre, que toda la vida me había dicho que él no tomaba postres, que no le gustaban los dulces, que los postres y los dulces eran para las mujeres, ahora me pedía un heladito de chocolate o una Coca-Cola bien azucarada. Pobrecito. Se estaba muriendo, se aferraba a sus convicciones religiosas. Mi madre lo acompañaba heroicamente, le llevaba sacerdotes amigos todo el tiempo. Y papá siempre me decía, ya la próxima semana estaré de regreso en la casa, ya estoy bien, ya me estoy curando. El lunes ven a visitarme a la casa, pero yo los lunes ya no estaba en esa ciudad. Yo hacía mi programa los domingos en la noche y corría al aeropuerto y a medianoche viajaba de regreso aquí a Miami. Porque el lunes en la noche tenía que salir aquí en vivo, en el programa que se emitía y todavía se propaga en el canal Mega TV. Bueno, quería contar todo esto porque la madrugada que murió papá, y yo no soy creyente religioso, y la verdad que no creo que haya una vida más allá de esta vida, pero aquello que me aconteció me dejó dudando. Ese día, ese domingo, mamá me dijo, no viajes. ¿Por qué, mamá? Me dijo, porque se va a morir esta noche. No viajes. Si te vas, tu papá se va a morir en unas horas el lunes y vas a tener que regresar siempre que quieras ir al sepelio. Por supuesto, a mí me tocaba ir al funeral, ¿no? No es que quisiera, era mi deber, ¿no? Así que le hice caso a mamá. Me lo dijo con mucha convicción. Y entonces mandé mensajes aquí a la gerencia del canal, les dije, mi papá se está muriendo. Seguro no me creyeron. No puedo llegar a hacer el programa el lunes en vivo porque aparentemente se va a morir en la madrugada del lunes. Así que me tengo que quedar un día o 2. Seguramente la gerente del canal se molestó conmigo como siempre se molestaba conmigo. Por eso cuando la contrataron en CNN en español no me reclutó, no me convocó. Mejor para mí, más libertad. Y entonces yo estaba esa madrugada durmiendo, que serían las 4 de la mañana, las 5 de la mañana. No estaba en un avión entre Lima y Miami, como me hubiera tocado estar normalmente. Me había quedado en Lima aconsejado por mi madre, ¿no? Y efectivamente a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, yo siento que alguien me toca la espalda. Yo estaba dormido, boca abajo, profundamente dormido. Y sentí que alguien me tocó 3 veces la espalda. 1, 2, 3. Pero no golpes fuertes, sino como si me estuviera saludando, ¿no? 3 golpes en la espalda. Y yo desperté sobresaltado y miré, pensé que alguien se había metido a mi habitación. Que alguien se había metido en mi casa. Y estaba solo, y sin embargo alguien me había tocado 3 veces la espalda. No pasaron 5 minutos, 5 minutos, y sonó el teléfono celular. Yo no contestaba si era un número irreconocible. Miré, decía mamá, contesté, y era mamá
desde la clínica al pie de la cama de mi padre, donde él acababa de expirar, diciéndome: tu padre ha muerto. Increíble, ¿no? Yo ya no pude seguir durmiendo. Increíble porque sentí, e insisto, yo no soy creyente, no creo que haya una vida después de esta, que mi padre se había despedido de mí y me había dado 3 palmadas en la espalda. Entonces, esa sensación inequívoca de que alguien me tocó cariñosamente 3 veces la espalda, no me la quita nadie, nadie. Nadie me convencerá de que yo me sugestioné o me lo inventé o no. O que alguien efectivamente me tocó y estaba ahí a mi lado. No, yo estaba solo. Entonces, claro, quedé muy impresionado por ese momento. Había escuchado historias de gente que me decía más o menos lo mismo, ¿no? Cuando murió tal persona muy querida, se me apareció, me tocó, me besó, se despidió de mí. Bueno, yo sentí que mi padre se había despedido de mí. Y entonces fui al velorio en casa de mis padres, lo vi ahí a cajón abierto, el ataúd descubierto, con su corbata, con su traje fino, con su reloj, un señor, y el gesto parecía apacible, digamos, sosegado, exento de angustia, tensión, conflicto. No vi conflicto en el rostro muerto de mi padre. Estaban los familiares, estaban los amigos. A mí me veían, claro, como un intruso, ¿no? Porque yo había sido toda la vida un enemigo de mi padre. Yo estaba medio ahí en una esquina, pocos se acercaban a hablarme, pero esa ha sido mi vida siempre, ¿no? Estar ahí en una esquina mirando todo, tomando nota de todo para contarlo luego. Y luego, al día siguiente fue el funeral, al sur de Lima, en un cementerio más o menos a media hora en auto, desde Lima. Fui con mis hijas, Camila y Paola. En ese momento, Camila tenía 13 años y Paola tenía 11 años. Adolescentes ya. Dejaron de ir al colegio, yo fui a buscarlas. Cuando íbamos de camino al sur, al cementerio, recuerdo que Paola me dijo: no estoy cómoda en este vestido, ¿puedes parar en una tienda que quiero comprar un vestido? Paola siempre tan genial. Y efectivamente paramos en un centro comercial que no nos desvió demasiado de la ruta y Pao se compró un vestido y creo que Cami también. Por eso llegamos un poco tarde al sepelio, pero todavía a tiempo, ¿no? Pero tarde, fuimos de los últimos en llegar. Ya estaba pronunciándose las oraciones, celebrándose la ceremonia religiosa, todo muy religioso, por supuesto, ¿no? Mi madre siempre ha estado muy cercana a la religión, al Opus Dei, tiene muchos sacerdotes amigos, mi padre al final de su vida también. Algunas personas me dijeron: Jaime, acércate, acércate, porque yo quería estar detrás, pero la presión me obligó a acercarme al ataúd de papá. Estaba también, y me sorprendió, había llegado por su propia cuenta, manejando su auto, mi ex esposa, la madre de Cami y Pao. Estaba cerca de mi familia, estaba más cerca de mi familia que yo mismo. Y en algún momento, cuando ya era la última ocasión de despedirse, me arrodillé y besé el ataúd de mi padre y le deseé un viaje feliz, si había un viaje, ¿no? Un viaje a un lugar mejor, si había un viaje a un lugar donde no cojeara, donde pudiera ser militar, donde pudiera dar golpes de Estado, donde pudiera emborracharse con sus amigos militares, donde pudiera redimirse de sus fracasos y ser exactamente el hombre que no pudo ser en la modesta, chata, mediocre vida humana que nos ha tocado a todos. Bueno, besé el ataúd, me despedí de mi padre y me conmovió mucho ver la elegancia de mis 2 hijas, Camila y Paola. Mucho me conmovió. Y
mi padre partió, no me sentía completamente destruido, no. No me sentía angustiado, no, yo no lloraba, no estaba quebrado, no estaba roto, no era yo un hombre roto, no. ¿Cómo me sentía? Bueno, voy a ser franco. Me sentía aliviado. Sentía que ahora quizá mi padre partía a un lugar mejor porque siempre había sido muy desdichado y ahora yo no iba a tener que lidiar con la enemistad que él me había planteado la vida entera, ¿no? O sea, que sentí que había perdido a mi padre, pero también había perdido a mi enemigo y por tanto me sentí quizá un tanto aliviado, ¿no? Como que me habían sacado un peso encima, como que podía respirar más tranquilamente, como que podía escribir cosas o hacer cosas en televisión sin el temor de que luego mi padre me dijera una sola frase hiriente que me dejase descorazonado. ¿Volveré a ver a mi padre? Soy escéptico. Yo creo que la vida se termina cuando dejamos de respirar. Pero si hay otra vida, deseo que él esté bien, contento, feliz, sin cojear, con su uniforme militar, con sus armas de fuego, conspirando, tramando un golpe de Estado y ejecutándolo, ¿no es cierto? Con su gran amigo, el gaucho Cisneros, a quien mi padre adoraba. El padre de Renato Cisneros, gran talentosísimo escritor. Bueno, y si hay una otra vida, espero encontrarme con mi padre y que en ese encuentro las cosas ya no sean tensas, ¿no? Que ese encuentro no sea un desencuentro más, sino que podamos ser amigos y que él no esté pensando, ay, me tocó un hijo completamente fallido, defectuoso, imperfecto, me tocó un hijo al que no puedo querer, y que yo no esté pensando, me tocó un padre que como no me quiere, yo no puedo creer en reciprocidad. Esa fue la historia de cómo mi padre, el día mismo en que murió, aquella madrugada, un lunes de diciembre, con 71 años apenas, destruido papá por el cáncer, se despidió de mí, dándome 3 palmaditas en la espalda. Que estés bien, papá. Hoy quiero contarles cómo se conocieron mi padre y mi madre. Quiero contarles cómo se enamoraron. He tratado de reconstruir el pasado, hablando solo con mi madre. Con mi padre no tenía esa confianza. Porque la verdad es que cuando yo era niño y después adolescente y después joven, siempre pensaba, pero ¿por qué se enamoraron si ahora se llevan tan mal? Nunca los veía mirarse con amor, nunca veía a mi padre, no sé, abrazar a mamá, tomarla de la mano, darle un beso, decirle una cosa delicada. Entonces yo pensaba, qué raro que se enamoraron. Son tan distintos, se llevan tan mal. ¿Cómo así se enamoraron? ¿Por qué decidieron casarse? No veía yo trazos, restos de amor en esa relación. Papá nació el año 35. Mamá nació el año 40. Se conocieron el año 60. Papá tenía 25 años. Mamá tenía 20. Papá era hijo de un hombre muy rico. Empresario, banquero, diplomático, sensible al arte. Papá no fue a la universidad. No quiso estudiar nada. No le interesaba. ¿Qué quería ser papá cuando tenía 20 y pocos años antes de conocer a mi madre? Básicamente, montar en moto a toda velocidad y disparar armas de fuego. Dispararlas contra animales, dispararlas contra blancos inmóviles o móviles, dispararlas. Estas eran sus grandes pasiones. También le gustaba nadar. No podía practicar todos los deportes porque era cojo desde niño. Entonces nadar era un deporte que le acomodaba. Mamá tampoco fue a la universidad. Fue una estudiante muy brillante, muy aplicada en el colegio religioso, pero una vez graduada del colegio no fue a la universidad. No sé por qué.
Tal vez en aquellos años las mujeres de familias más o menos pudientes, acomodadas, no iban a la universidad. Tal vez sus padres no la animaron a que fuera. Tal vez ella estaba tan volcada a la religión que no tenía curiosidad intelectual para estudiar una carrera. Así que mamá tampoco fue a la universidad. Cuando se conocen, papá con 25 años, mamá con 20, ninguno había ido ni quería ir a la universidad. Mamá también era hija de un señor bastante acomodado, un hacendado próspero, un hacendado laborioso que había conseguido salir adelante. Bueno, ¿cómo se conocen? Las circunstancias son perfectamente literarias. Y yo las conozco porque he hablado tanto y tanto con mi madre y le he preguntado tantas veces y le he rogado que trate de recordar, porque a menudo ella me dice que no me acuerdo nada. Mamá, la primera vez que vi a mi padre todavía no había terminado el colegio. De manera que debía de tener 18 años. En aquella ocasión todavía no se enamoran un poco después, ya digo, y se casan cuando él tenía 25 y cuando ella tenía 20. Papá estaba montando en moto. Y como era cojo, supongo que montar en moto compensaba esa limitación física, ¿no? O sea, podía ir a toda prisa, ¿no? Podía hacer rugir la moto. Y papá estaba persiguiendo a un autobús. En ese autobús iban un montón de chicas lindas. En ese autobús iba mi madre. Se dirigían, creo, a un retiro, campamento religioso. Ya mi madre estaba muy, muy inquieta y muy apasionada por la religión. Entonces papá vio a mi madre que debía de tener, si no 18, 19 años, ¿no? Por ahí. Yo creo que sí, yo creo que me equivoqué. Yo creo que mamá ya había terminado el colegio de todas maneras, sí. Y se dirigían a un retiro religioso, pero ya no eran con sus compañeras del colegio, ya no estaban uniformadas, no. Porque mamá estaba vestida de civil, sí. Se dirigían a un retiro religioso, parece que a media hora de Lima. Chaclacayo, Chosica o por ahí. Y papá perseguía al bus haciéndoles señas, mandándoles besitos volados y haciéndoles, saludos, coqueterías, gracias, morisquetas para llamar la atención de las chicas. Y mamá seguramente lo veía y se reía de él como las otras chicas, sus amigas, se reían de papá. De pronto, papá aceleró muy bruscamente o dio un frenazo repentino o hizo una maniobra temeraria, perdió el control de la moto y cayó al piso. Las chicas gritaron, asustadas. El bus se detuvo. Y hubo una chica, con 19 años seguramente, antes de cumplir 20, obviamente virgen. No había tenido novios, amantes, quizá un par de pretendientes. Solo una chica bajó corriendo del autobús y corrió a auxiliar a ese hombre grande, voluminoso, fornido, que se había caído de la moto. Ese hombre era mi padre y esa chica era mi madre. Y entonces ella ayudó a que se recuperase, le preguntó si estaba bien, lo miró a los ojos, le sonrió con ternura. Esa fue la primera vez que se miraron a los ojos. Y yo no sé, no creo, si papá le pidió el teléfono, no creo. Si papá le pidió su nombre, quizás sí. Quizá papá le dijo, ¿cómo te llamas? Y mamá le dijo, Doris Mary Letts. Así que papá empezó a cortejar a mamá. Empezaron a salir juntos. A mamá le gustaba ir a la playa. A mamá le gustaba montar a caballo. Era una gran amazona, era una gran equitadora. Participaba en competencias de salto ecuestre.
y tiene muchas fotos ganando copas y medallas y saltando obstáculos elevados. No tenía miedo. Y también le gustaba ir a la playa porque, como he contado en otra ocasión, le gustaba mucho correr olas, sobre todo en la playa de la Herradura, pero las corría en colchoneta, sobre una colchoneta. Y se metía más adentro que ningún jovencito, y los deslumbraba. Y ahí tenía 2 o 3 pretendientes. Bueno, papá no iba a la playa. ¿Por qué no le gustaba ir a la playa? Porque era cojo. No le gustaba mostrar su cojera, ¿no es cierto? Entonces salían a comer, salían a ir a tomar un helado, y quizá después, poco a poco, prudentemente salían a bailar de noche, en fin. Mamá era muy jovencita, ¿no es cierto? Tenía 19, 20 años. Y luego ocurrió algo que tengo que contar con suma delicadeza. Porque hace muchos años, preguntándole yo una y otra vez a mamá, pero ¿por qué te casaste con él? O sea, ¿estabas realmente enamorada de él? Lo habías conocido hacía poco. O sea, lo conoces, lo ves caerse de la moto, después él te busca, después salen juntos y un año después se casan. ¿Por qué? ¿Por qué tan rápido? ¿Estabas realmente enamorada? ¿Por qué te enamoraste de él? Y ella me dice 2 cosas muy bonitas, ¿no? Muy enternecedoras, muy conmovedoras. La primera, porque una vez estaban en el auto de papá manejaba unos autos así muy llamativos, ¿no? Porque su familia tenía dinero, y papá movió el dial de la radio y mamá vio la mano de papá y dijo, qué mano tan bonita, nunca había visto a un hombre con unas manos tan bonitas. Y entonces mamá se enamora de papá porque se enamora de la mano de papá. No creo que mamá piensa, me gustaría que esas manos me tocasen, porque mi mamá era sumamente inocente, cándida, virgen, religiosa. Simplemente mira con arrobo y con admiración esa mano masculina. Y le resulta delicada de mirar. Y luego empiezan a salir, ya dije, salen a bailar, iban al grill del Hotel Bolívar, iban a los sitios a los que iba, en fin, la gente acomodada a bailar, a cenar, ¿no es cierto? Y una noche, papá, pasado de tragos, mamá no tomaba, nunca tomó, mamá nunca ha tomado nada. Papá, comprensiblemente, ¿no? Claro, un muchacho de 24, 25 años estaba urgido por consumar el amor, ¿no es cierto? Por hacer el amor con mamá, pero mamá era muy religiosa y mamá quería llegar virgen al matrimonio. Papá insistía y mamá le rogaba que tuviera paciencia, que primero se casaran y después vendría lo otro, el premio, la cereza del pastel. Pero papá era un hombre muy machista y aquellos años, estamos hablando de hace muchas décadas, permitían el machismo, ¿no es cierto? El machismo no estaba socialmente tan reprobado y condenado como ahora. Entonces papá impuso sus modos autoritarios sobre mi madre, avanzó sobre ella. Mamá no quería, mamá pidió que mejor no, que esperara a casarse, pero papá, bueno, se salió con la suya y forzó a mi madre a que hicieran el amor. Mamá hubiera preferido que eso no ocurriera, y me lo dijo claramente, ¿no? Pero por otro lado se resignó, no podía ya resistirse a los embates, a los bríos, a los avances de esta bestia peluda que era mi padre. Era un hombre muy grande, muy musculoso, muy fornido, y que cuando quería una cosa, bueno, se empecinaba y era tosudo y a menudo la conseguía. Así que papá no le dio salida ni escapatoria a mamá. Papá estaba obstinado con tener relaciones eróticas íntimas con mi madre. Mi madre no quería, esperemos al matrimonio, pero papá se impuso. Y entonces mamá me contó, y eso me hizo llorar, me dijo, bueno, yo tenía que casarme con él. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y me dijo, porque Dios había elegido a ese hombre para mí. Y yo le pregunté, ¿por qué? ¿Y cómo sabes que Dios lo había elegido? Y me dijo, porque fue mi primer hombre. Y yo siempre había pensado que me casaría con mi primer hombre. Y tu papá fue mi primer hombre. No quiso o no pudo aguantar hasta que estuviéramos casados, pero yo ya había tenido relaciones carnales con él y por lo tanto
mi deber de mujer era casarme con él y servirlo, subordinarme a él, hacer todo cuanto yo pudiera, decía mamá, para que él fuese feliz. Mi destino era entonces que tu padre fuese feliz. Mi felicidad, eso no era tan importante. Y entonces tiempo después se casaron. Y empezaron a nacer mi hermana Doris, que en paz descanse, mi hermana Carol, después vine yo, ¿no es cierto? Y Doris nace el año 62, Carol nace el año 63, yo nazco a principios del 65, y una seguidilla de 12 embarazos que papá le hizo a mamá. Pero esa ya es otra historia, ¿no? Quería contar la historia de cómo se conocieron. Él se cae en la moto, ella baja corriendo del bus que la llevaba a un retiro religioso. Quiero decir algo más, y quería contar que mamá se enamora de las manos de mi padre, y luego que mamá se resigna a casarse con él porque ya habían hecho el amor, contrariando los tiempos que ella hubiera preferido. Siempre me he preguntado, y lo quiero hacer ahora antes de terminar, nuevamente. ¿Mamá se hubiera enamorado de papá de no haber sido él cojo, lisiado? Yo creo que no, yo creo que se enamoró de él, primero porque lo ve caído, accidentado, y luego porque descubre que es cojo desde niño. Y mamá todo se lo atribuía a Dios, entonces mamá seguramente pensó, Dios lo hizo cojo a este muchacho como una prueba de fe. Y yo tengo que ayudarlo a que él, no obstante su cojera, a pesar de su cojera, salga airoso de esa prueba de fe y consiga ser feliz. Quiero decir entonces que mi madre es una mujer tan inmensamente bondadosa que podría haber sido una enfermera de la Cruz Roja o podría haber sido una monja, porque ella se vuelca a los demás. Y entonces cuando ella ve que este muchacho que la pretende, que la corteja, que la quiere seducir, que está impaciente por irse a la cama con ella, era lisiado, era cojo, y ella piensa, esta es la voluntad de Dios, y luego el cojo le hace el amor, mamá dijo, este es el hombre de mi vida y me voy a casar con él. Yo creo por consiguiente que mamá no se hubiera casado con mi padre si papá no habría sido cojo, y si no se hubiese caído de la moto, y si papá no se hubiese impuesto de una manera un poco presurosa y autoritaria en el terreno de la intimidad sobre mi madre. Desde que se casaron hasta que papá murió, la verdad es que nunca los vi verdaderamente felices uno con el otro. Y esta es la verdad, es una verdad que duele. Duele porque mamá sufrió muchísimo, pero ella eligió a ese hombre, ella eligió a ese cojo, ella eligió ese destino. Y yo creo que ella dijo, no importa que yo sea infeliz, este es el camino que Dios ha trazado para mí, este es el plan de Dios y lo voy a obedecer. Qué grande mi madre, qué mujer admirable. Hoy quiero contarles la historia que dio origen secretamente a mi novela La mujer de mi hermano. La historia privada, la historia íntima que dio origen a esa novela. ¿Por qué escribí esa novela? ¿Por qué la titulé La mujer de mi hermano? Una novela que escribí hace poco más de 20 años. A ver, ¿cómo comienza la historia? La historia comienza aquí, en Miami. Vivía con mi primera esposa, Sandra, alias Cassandra, y teníamos 2 hijas pequeñitas, Camila y Paola. Pero no podíamos ser completamente felices. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Porque yo, por supuesto, amaba a Sandra, adoraba a mis hijas, no quería alejarme de ellas, pero yo siempre he sido bien franco y le dije a Sandra, mira, te ruego que me des libertad para eventualmente, yo no estaba enamorado de nadie más, pero tenía esa inquietud, o tenía esa herida, o tenía esa obsesión quemante, para eventualmente permitirme una aventura erótica con un hombre, o varias.
y ver si me puedo enamorar de un hombre y ver si enamorándome de un hombre mis heridas sanan, restañan, me curo. Bueno. Pero Sandra no estaba dispuesta a compartirme con nadie. No estaba dispuesta a darme esas libertades o esas licencias. Y no la culpo y no la critico. Cada uno es como es. Y ella me dijo, no, si tú quieres salir a buscar un hombre, si quieres ir a bares y discotecas, gays, a ofrecerte, entonces yo me voy. ¿Pero a dónde te vas? Me voy. ¿Pero cómo te vas a ir? Si estamos todos viviendo contentos aquí, yo tengo un trabajo aquí, gano buena plata, no te vayas, quédate. Me voy a Lima, me voy a la casa de mi madre, porque yo no puedo quedarme aquí, me dijo Sandra alias Cassandra, mientras tú vas coqueteando con hombres, buscándote un amante. ¿Y yo qué? ¿Yo voy a ser tu empleada? ¿Yo voy a cuidar a tus hijas? Recuerdo esa frase vivamente. Yo voy a ser tu empleada. Si yo me quedo aquí en Key Biscayne, sí, claro, tú pagas todas las cuentas, pero yo me voy a sentir tu empleada. Yo le decía, no, tú eres mi esposa. Y si te parece, podemos seguir amándonos, acostándonos, haciendo el amor. Y yo no estoy enamorado de nadie más por el momento. Es una inquietud, es una duda, es una herida. Déjame explorarla y sanarla. No. Sandra se empecinó en que no, en que yo era totalmente de ella, o ella se iba, y en efecto, como yo no podía ser deshonesto o tramposo, como yo no podía o no quería vivir esas aventuras eróticas a escondidas, clandestinamente, mintiéndole, porque eso me parecía deshonroso, Sandra tomó la decisión que yo juzgué profundamente errónea de irse de Miami, de irse a Lima con nuestras dos hijas, a vivir además en casa de su madre, en la casa de huéspedes de su madre, pero en la propiedad de su madre. Y Sandra no se llevaba demasiado bien con su mamá, y yo menos. Bueno, se imaginarán que yo quedé devastado, ¿no? Teníamos una casa muy bonita, las niñas tenían sus habitaciones, sus cuartos, esos cuartos quedaron vacíos, con sus juguetes, con sus muñecas, y yo, un hombre solo, en una casa grande de varias habitaciones, buscándolas, sintiendo dolorosamente su ausencia, llorando por ellas, buscando su olor en la almohada, en la sábana, y encontrándome profundamente triste, solo, solitario y abatido. Fue terrible para mí. Me propuse ir todos los meses, pasar una semana de cada mes en Lima, para no dejar de ver a mis hijas y a Sandra. Y cumplí esa promesa. Cada 3 semanas viajaba a Lima y, bueno, estaba cerca de mis hijas. Entonces un día, la relación con Sandra era tirante, ella estaba furiosa, ella consideraba que yo era un egoísta, que yo por tener una aventura erótica gay había roto a la familia, pero yo por otra parte pensaba que ella podría haberse quedado aquí, podría haber sido más razonable, más tolerante, y entonces la familia no se habría roto. Pero bueno, cada uno cuenta la fiesta según con quién bailó. Y entonces un día, y ahora vamos a la mujer de mi hermano, y trataré de contar la historia con suma delicadeza porque no quiero herir a nadie, ¿no? Discutíamos con Sandra por teléfono, discutíamos todo el tiempo, ¿no? Yo le decía, por favor, regresa, ¿qué haces en Lima? Allá las niñas van a crecer a mi sombra, son las hijas de Jaime Bailey, acá en cambio van a ser libres, van a recibir una mejor educación, te ruego, recapacita, reflexiona, regresa, yo las voy a tratar bien, yo las amo, yo las adoro. No la podía convencer. Y así discutíamos largamente por teléfono cuando todavía no se usaban los celulares, o yo no los usaba, ella sí. Yo no los usaba porque a mí me gustaba hablar al teléfono fijo de la casa. Y un día hemos discutido, ella me había llamado, hemos discutido, era un sábado, recuerdo clarísimamente, era un sábado por la tarde, yo estaba solo en mi casa aquí en Key Biscayne y discutimos. Cortamos de una manera así un poco intempestiva, yo molesto con ella seguramente odiándome, y a los pocos segundos vuelve a sonar mi teléfono, contesto,
y escucho a Sandra hablando con alguien, pero no me estaba hablando a mí. Es decir, que se le había activado accidentalmente su celular. Ella me había llamado minutos atrás, habíamos peleado por teléfono, y luego estaba con alguien, aparentemente en un vehículo, en un auto, y sin querer tocó la tecla, volvió a marcar el número último que había marcado, yo contesté y era ella. Y era ella hablando de mí, y era ella hablando mal de mí. Y era ella hablando con uno de mis hermanos. Y se burlaban de mí. Ambos decían, no, ya no lo llames, Jaime es un huevón, no pierdas tu tiempo con él, olvídate de él, ya supéralo, es un huevón, me acuerdo que usaron esa palabra. Sí, es un huevón, y además es un egoísta, y además nos ha abandonado, bueno, en fin, trapeaban el piso conmigo. Semanas después yo volví a Lima. Y estando a solas con Sandra, le digo, oye, he escuchado esta conversación, creo que estabas con uno de mis hermanos, y decían que yo soy un gran huevón. Sandra reconoció que estaba con uno de mis hermanos, el ingeniero, que se había vuelto muy amigo de ella. Tanto que se veían todos los días, tanto que trabajaban juntos, decorando jardines. Mi hermano el ingeniero y Sandra la decoradora. Se iban a los viveros, a las plantaciones y compraban palmeras, arbustos, plantas, flores, en fin, césped, todo lo que hiciera falta para embellecer un jardín de las casas de los ricos. Pero pasaban todo el día juntos. Entonces Sandra me reconoció, sí, yo estaba hablando con tu hermano, sí, yo estaba molesta contigo y sí, efectivamente, te pido perdón. Mil disculpas, Gordi, me dijo, mil disculpas, Gordi, te pido perdón, Gordi. Y yo dije, no pasa nada, ¿no? Pero me quedé con la duda. Pensé, caramba, si tienen ese nivel de intimidad y además para hablar mal de mí, de repente está pasando algo entre los dos porque se ve todos los días. Mi hermano llegaba a casa de Sandra a las 9 de la mañana, la recogía, salían juntos, regresaban a las 5 de la tarde. Supuestamente se iban a los viveros a comprar plantas y árboles y palmeras, pero, en fin, uno podía maliciar y sospechar y la gente además hablaba porque es una ciudad pequeñita, es una aldea y siempre circulan estos chismes maliciosos parroquiales. Bueno, entonces, a partir de ahí ya yo tenía la idea, ¿no?, de una novela titulada La mujer de mi hermano. Porque pensaba, de repente mi hermano, el ingeniero, está consolando a Sandrita alias Cassandra, la está confortando, la está, en fin, acompañando en estos momentos de tribulaciones, de humillaciones, y a lo mejor le está pasando el cepillo, o sea, la está cepillando, se la está cepillando. Así que decidí también hablar con él, con mi hermano. Fui a su apartamento, vivía en un tercer piso, y dije, oye, he escuchado esta conversación. Él estaba muy serio. Siempre nos habíamos llevado muy bien, y nos llevamos muy bien, y lo quiero y admiro muchísimo. Pero las historias, yo creo que uno las tiene que contar, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Es lo que pasó. Contarlas sin mala leche, contarlas tal como pasaron y tratando de entender a todos los protagonistas de la historia. Así que le dije, oye, he escuchado esta conversación. Tú estabas con Sandra, tú estabas diciéndole a Sandra que yo era un gran huevón, que en fin, que no me llamara, que ya no perdiera el tiempo conmigo. Así que yo te quiero decir algo, le dije. Como yo te quiero mucho, te admiro mucho, porque eres un campeón, si tú te sientes atraído por Sandra, o estás enamorado de Sandra, o te quieres acostar con ella, o ya se están acostando, quiero que sepas, le dije, mirándolo a los ojos y con todo el profundo cariño que sentía por él, que yo bendigo ese amor. Yo bendigo ese amor. Yo lo apadrino. No me opongo y ustedes tienen, en lo que a mí respecta, plena libertad para jugar con sus cuerpos, para divertirse, para enamorarse, para hacer lo que les dé la gana. Yo no soy un puritano, un mojigato, ¿no es cierto?
Yo no soy aquí un santurrón y un cucufato que voy a decir, pero lo que barbaridad, en fin, es tu cuñada, tú eres mi hermano, ¿cómo vas a salir a trabajar con ella todo el día? La gente está hablando, de repente te gusta, de repente se están acostando, ¿cómo quedo yo? No quería hacer yo ese papel ridículo de, ¿no es cierto?, de hermano celoso. Así que ahí surgió, mi hermano lo negó todo. Mi hermano me dijo, solo somos amigos. Te estás haciendo ideas tontas, no está pasando nada íntimo, no nos acostamos, solo somos amigos, tranquilo, pero gracias por venir y gracias por, en fin, decirme lo que me has dicho. Y ahí terminó la historia, ¿no? Probablemente no estaba pasando nada, ¿no? Yo no tengo ninguna prueba, video, audio, grabación, ¿no? Seguramente eran colegas, trabajaban juntos, eran grandes amigos, salían en las revistas de sociedad, el ingeniero tal y la señora Sandra, y entonces decorando un jardín o exhibiendo en un festival de decoraciones y modas y alta sociedad y esas cosas. O sea, que seguían fotos juntos en las revistas, de los sábados, en las revistas de las frivolidades, de la buena vida. Pero yo decidí que era mejor no molestarme, no tomar represalias, tener corazón abierto, mente amplia y usar eso para contar una historia de dos hermanos y una mujer, la mujer de mi hermano. Un hermano, yo, mi alter ego, que tiene dinero, pero que ya no está realmente enamorado de su mujer y que le hace el amor solo los sábados, tibiamente. Y entonces ella, que no se siente bien querida, que se siente un tanto abandonada por su esposo, el hermano mayor, termina coqueteando, flirteando con el hermano menor, que en cambio es un Don Juan, y es un picaflor, y es un encanto, y es un seductor. Esta es la historia de los dos hermanos y la mujer en disputa, la mujer de mi hermano, ¿no es cierto? No hubiera escrito La mujer de mi hermano y no hubieran hecho una película de aquella novela, de no haberse activado accidentalmente el celular de Sandra y de no haber escuchado yo esa conversación entre Sandra y mi hermano, el ingeniero, burlándose de mí, haciendo escarnio de mí, es un huevón, ya no pierdas tu tiempo llamándolo, olvídalo, ¿no es cierto? Eso me dio la idea de la mujer de mi hermano. Así que yo siempre he creído que cuando la vida te da limones, tienes que hacer limonada. Y saludos a todos y que nadie se ofenda y los quiero mucho, pero yo soy un contador de historias, ¿no? Yo he nacido para vivir la vida y, como decía Gabo, para luego contarla. Seguimos. Espero que hayan disfrutado de este programa tan personal. Les agradezco de corazón. Muchas gracias. Muy buenas noches.